Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro entrevistado, el primero del día. Él es el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Bien, gracias. Mario, te pregunto muy directamente, ¿qué dimensión crees tú que tiene este conflicto que está teniendo Chile Vamos? ¿Es un problema exclusivamente de, llamémoslo así, de diferencia táctica o hay una visión, si se quiere, ideológica incluso de cómo se debe gobernar un país? Hay una diferencia ideológica profunda. Cuando yo leo las editoriales, las entrevistas, las columnas de este fin de semana, a muchas personas que históricamente han sido considerados referentes, incluso en términos intelectuales de la centro-derecha, los leo y veo un abismo respecto de lo que ellos están planteando y lo que yo escucho a la mayoría de los alcaldes de Renovación Nacional, a buena parte de los parlamentarios de Renovación Nacional, de nuestros dirigentes, ni hablar de las bases o del electorado. Cuando se dice que el sistema de pensiones es una cuestión sagrada o que es de principios, es algo de principios, la verdad que yo, primero no está en nuestra declaración de principios obviamente, pero junto con eso uno le conversa con los alcaldes con los que estoy hablando permanentemente, me dice, oye, ¿de qué están hablando? O sea, aquí está bien, estamos de acuerdo con el sistema de pensiones individual, lo defendemos, entendemos que es importante en la medida que tenga una mixtura y esté complementado con el sistema mixto, como sistema mixto complementado con este pilar solidario intergeneracional, porque por sí solo tampoco sirve, pero de ahí elevarlo a la categoría de una cuestión de principio, como he escuchado, he leído, y lo otro, cuando tanta gente y tanto columnista y tanta editorial, la de La Tercera, la semana pasada, durísima, te dice qué aberración, qué sacrilegio, cómo se les ocurre abrir la posibilidad de sacar un poco de recursos, y ni una sola coma para decir, oiga, ¿sabe qué? Es verdad que hay un problema gravísimo en la clase media, están desesperados, no tienen a qué recurrir, entendemos que quieran sacar estas lucas, y por eso es necesario poner algo mucho mejor sobre la mesa. Mire, Fernando, perdóneme, usted es más político que yo quizás. Dos consideraciones. Este tema en términos de opinión pública es 100 veces más potente que los 30 pesos. La opinión pública, querámoslo o no, tiene internalizado, la mayoría, incluyendo a mi electorado, que las AFP son el monumento al abuso. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con qué alternativa ponemos sobre la mesa y qué señal damos estos días. Y lo otro, para mi sector, un análisis muy político, este proyecto puede ser mucho más dañino en términos electorales que lo que fue la reforma laboral de Andrade en su minuto, segunda vuelta, Lagos-Lavín. Si lo tratamos con la misma lógica que hubo esa vez, no, nosotros somos doctrinarios, vamos a votar en contra porque con una buena reforma, dicho sea de paso, yo la leí y la he leído más de una vez y no le encuentro lo malo, lo terrible, esa reforma de Andrade del año 2000. El efecto es el mismo. Estamos dando una señal espantosa al electorado en donde si no ponemos alternativas muy potentes sobre la mesa respecto de ayudas a la clase media, pero en paralelo, que es lo que sí va a hacer el gobierno, y por eso estoy conforme, estoy contento, acometer la reforma al sistema previsional con señales claras de que lo que nos importa son las pensiones de las personas y no las AFP. Si no hacemos eso, la señal que le damos al electorado en general puede ser brutal en términos de resultados el próximo año. En ambos casos, la señal a la ciudadanía, comparándolo, ¿cierto?, con lo que fueron los 30 pesos del alza del metro, y la señal en términos de efecto electoral que puede tener esto, tenemos que darlas mirando, ¿cierto?, la profundidad que tiene este tema y la gravedad que tendría si no hacemos estas cosas. Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, y desde el punto de vista de lo que a juicio suyo debiera por lo menos generarse a raíz de lo que se está discutiendo, ¿es esto algo insalvable? ¿Es algo que se puede corregir o se puede orientar o reorientar con, por ejemplo, una disposición del gobierno a efectivamente acudir con los montos que eventualmente se necesitan para poder enfrentar esta situación, o el asunto del 10%
de las AFP ya es carrera perdida? No, este proyecto además tiene dos o tres cosas que son malas, que creemos que no son buenas alternativas. La creación de este fondo colectivo que hace en la práctica una reforma previsional, saltándose el proceso completo que ya hubo en la Cámara y lo que está en el Senado, contraviniendo todos los acuerdos, ¿cierto?, que hubo en la Comisión Bravo, que reunió a los expertos en la materia del gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto ese punto no va a pasar, ese punto no va a tener los votos. Y vamos a tener una reforma en donde se dice usted puede sacar la plata, pero no hay ninguna fórmula para restituir la plata, los recursos en los fondos. Hay mucha gente que le da lo mismo, que te dice, mire, ¿sabe qué más? ¿Qué me importa a mí que me falte esa plata? La necesito hoy día. O la pensión me baja tan poco que me da lo mismo, 10 lucas, 20 lucas. Tenemos que hacer este debate con transparencia. Yo creo que la discusión sobre la posibilidad de retirar o no fondos va a seguir ahí, pero lo más importante es decirle a la gente, mire, hoy día, entre que saque sus fondos para cubrir todo lo que tiene, y la alternativa del gobierno, es infinitamente mejor, no un poquito mejor. Si la alternativa hubiera sido un poquito mejor o parecida, el debate está perdido. Si la alternativa es mucho mejor, como va a ser, eso se va a anunciar hoy día, bueno, ahí recién podemos empezar a hacer este debate. Yo he dicho desde el día 1, me abro la posibilidad de estudiar la posibilidad de que se retiren, ¿no es cierto?, una parte de los fondos de pensiones como última opción, si no hay algo mejor. Si habiendo otra cosa mejor, bueno, tenemos entonces que irnos por esa vía. Y lo otro, como le digo, es que el gobierno va a dar una señal en términos de que, hagamos el debate sobre la reforma de las pensiones, sobre el sistema de pensiones que queremos. Está en el Senado, ya pasó por la Cámara, en el Senado se empezó a discutir por los propios senadores hace 2 semanas atrás, pero ahora con la urgencia y con los ajustes que hay que hacerle a esa reforma, yo espero que tengamos reforma previsional dentro de los próximos 2 o 3 meses. Hay gente que ha planteado que esto debería ser la constituyente, pero vamos a tener nueva constitución en 2 años más. O sea, no creo que podamos tener 2 años más con este debate pendiente y con miles de pensionados, sobre todo los de clase media, que no ven por dónde les pueda mejorar la pensión. Mario, hay un punto que se ha discutido bastante a partir de la votación en la Cámara de Diputados sobre justamente lo que usted decía al principio, gente del sector que ve esto como si fuese una especie de Rubicón, que si se cruza ya no se puede volver, es imposible. ¿Qué tiene el sistema de pensiones para ese tipo de mirada en la derecha que considera que, aquí con la iglesia topamos Sancho, como decía Cervantes? Mire, leí, cosa que no hago generalmente, con todas las columnas, todas las entrevistas, y la verdad es que la explicación tiene más que ver no tiene que ver con las pensiones de las personas. La mayoría de los argumentos empiezan va a afectar la pensión, pero empiezan a entrar en otras áreas, como por ejemplo, ¿cierto?, el impacto que tiene en el sistema financiero, el impacto que tiene en las grandes empresas chilenas y en su capacidad de inversión, cómo estos fondos de pensiones se han transformado en el gran sostén, en el pilar, ¿no es cierto?, del desarrollo de Chile. Y yo recuerdo, ¿cierto?, por lo que he leído, que el año 80, cuando se crean las AFP y el sistema de capitalización individual, el ley 3500, se alude a un proyecto que busca mejorar las pensiones. Pero hoy día se le carga a los trabajadores en los hombros la responsabilidad de mantener sano el sistema financiero, de mantener este gran fondo de recursos que permite a las empresas hacer sus grandes inversiones, y por ahí va el debate al final. Eso es. Entonces, para mí es importantísimo que haya buenas pensiones. Enhorabuena si además tiene esos otros aspectos virtuosos, pero yo no lo veo como el Rubicón, yo no lo veo como si aquí cruzo este río, ¿no es cierto?, ya no hay vuelta atrás, no. La guerra civil, ese era el efecto de cruzar el Rubicón, la guerra civil. Sí, yo no veo la guerra civil de por medio, no veo que se caiga Chile a pedazos,
Y eso no es ser de izquierda, dicho sea de paso. Cuando la presidenta Bachelet planteó su proyecto, digámoslo, que era muy parecido al que tenemos hoy día, impulsado por nuestro gobierno, mi sector lo torpedeó, porque el introducir un aspecto en el sistema de pensiones con el pilar solidario intergeneracional, la modalidad del reparto, hasta hoy día es considerado por muchos de mi sector como una aberración, como una traición, porque desnaturaliza el sistema de pensiones. Yo no creo que lo sea, y lo he conversado con políticos de partidos aliados europeos. Me dicen que un sistema mixto es lo que propone la centroderecha en Europa, no el sistema de capitalización individual solo, porque no funciona solo, no da. Tiene que haber alguna fórmula de solidaria. Si no hay una fórmula solidaria, el sistema no da, sencillamente. Entonces, bueno, yo por lo menos no lo leo esa categoría. Leí que hay mucha gente que sí lo hace, que sí habla de esto como la catástrofe, ¿no es cierto?, para el modelo económico chileno completo, y tiene que ver con esto último, que es que finalmente los fondos de pensiones se transformaron con el correr de los años, y supongo que habrá estado planificado así, y para bien en algunos aspectos, en la benzina de toda la economía chilena. Eso es. Ahora, no sé, este debate, como le digo, que además se tiñó de afirmaciones brutales, de vamos a romper el dique por fin, demostrando por parte de algunos que el objetivo no es que la gente saque el 10% para poder pasar la emergencia, y por otro lado, oiga, vamos a regalarle plata a gente que no la necesita. Frases como esa obviamente turbiaron el debate, pero con todo, miren, tenemos un anuncio potente hoy día para ir en ayuda de miles de familias de clase media que estaban invisibilizadas hace 3 semanas atrás. Me acusan de haber abierto el dique. Mire, este señor abrió la puerta. Sí, está bien, y no tengo problema, y fíjate, no me arrepiento para nada. Porque si no se hubiera abierto esa puerta, hoy día no tendríamos los anuncios para la clase media, y lo que podíamos constatar varios es que estábamos con miles de familias, con un sector enorme de la clase media, desesperada. Y eso, por Dios, que es grave, porque hay gente necesitando una ayuda, y porque esa gente necesitando ayuda sin obtenerla hace que estemos sentados en un polvorín. Y si no quieren reconocer eso, chuta, por Dios que estamos mal, no hemos aprendido nada en los últimos meses. Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Hay varias cosas que también han pasado, Mario. Para terminar la situación suya, digamos, es bien elocuente cuando un senador de su partido dice que básicamente va por usted en las próximas elecciones, digamos. Que esto al final es un problema de personas con nombre y apellido, y no es un problema de posiciones de partido, no es un problema de una mirada a distintas opciones que se barajan sobre cómo ayudar a las personas, sino que es un problema personal. Si yo lo erradico a usted, entonces la cosa se mejora. Bueno, el senador Alamán, que es el autor de la lamentable frase de que le vamos a regalar plata a los que no lo necesitan, ha sido clarísimo en eso. Aquí hay un objetivo final, que es sacar a Desbordes de la presidencia del partido. Hay que decir que Andrés se ha caracterizado por ser oposición a casi todas las directivas, oposición a la de Sebastián Piñera, hasta que logró con Joaquín Lavín hacer renunciar a Piñera y a Longueira, presidente de ese partido, el año 2004, si no me equivoco, cuando Joaquín Lavín era el candidato y Renovación Nacional en el Consejo General designa a Sebastián Piñera. Bueno, él creó una bancada paralela de gente por Lavín, después fue enconado, opositor al pobre Sergio Díez, ni de cuento lo difícil que nos hizo la vida con Cristian Bonkever, pero todo eso puede ser, cierto, peleas internas, peleas por el poder de un partido. Lo que hay hoy día pareciera que es algo harto más profundo. Le leo a gente como Roberto Sandón, que tiene, como siempre, declaraciones destempladas y siempre poco conectadas con la realidad, que dice: hay que quitarle el partido a este señor, que nos bajó el nivel, que echó a perder el partido porque nos llevó a la izquierda. No
estoy hablando de un tema social, estoy hablando de un tema político, ¿no? Este señor está planteando ideas de izquierda, este señor es peligroso porque nos está llevando al partido a cosas que no son propios de la derecha. Y el problema que para ellos es que 3/4 partes o el 90% de los alcaldes están de acuerdo conmigo, y que son los que están más conectados con la gente en el día a día, la mayoría de los concejales, un porcentaje muy alto de los diputados, un buen número de los senadores. Entonces, yo no sé si el equivocado soy yo o son ellos. ¿Cuáles son las propuestas de izquierda que está haciendo Renovación? El primer vicepresidente de mi partido, Rafael Proen, está trabajando la propuesta en salud, el Plan Universal de Salud, que es harto más agresivo que el que planteó nuestro gobierno hace 6 meses atrás. Varios de los dirigentes del partido están trabajando en la reforma de pensiones, parlamentarios, alcaldes, y es harto más agresivo que lo que nuestro gobierno puso sobre la mesa. Y así le puedo dar 20 ejemplos más. Cuando escuchan a los alcaldes, Alessandri y Codina, inmediatamente salen a decirles que son de izquierda, que se fueron a la izquierda. Aquí tenemos un problema, vamos a tener que sentarnos a conversar después de la elección interna que hay en noviembre, y yo la encuentro bien patético que estemos adelantando tanto una elección interna, y vamos a tener que mirarnos como partido, bueno, hasta dónde llegan los bordes de Renovación Nacional, cuáles son los márgenes, qué es ser de centro derecha. Estamos mirando a Merkel o a Trump, ¿cuál nos gusta más? Yo no tengo donde perderme, ¿no? Pero quizás en el medio hay estas alternativas también. Este análisis, pues, vamos, tenéis que hacerlo, porque cuando me dice este señor se fue a la izquierda, y uno mira y se pregunta qué es lo de izquierda que propuse, y le pregunto a los alcaldes, ¿les parece que esto es de izquierda? Para nada. ¿Les parece que esto es de izquierda? Lo planteo a los diputados, la gran mayoría me dice no lo considero de izquierda. Probablemente para Libertad y Desarrollo sea de izquierda, sí. Probablemente para la Fundación Guzmán está bien, también es legítimo, pero no para la mayoría de Renovación Nacional. Mire, yo repetí antes, no le gusta esta frase a algunos, pero el señor Frejarpa me decía, mira Mario, me decía que yo era de izquierda, me acuerdo mucho ahora que me lo dicen a mí, cuando apoyé la reforma laboral de Elwin, cuando apoyé la reforma tributaria de Elwin, el presidente Elwin se lo agradeció en un homenaje que estuve yo presente en el Congreso, un homenaje que le hizo a la Universidad Alberto Hurtado, y don Sergio decía, si uno apoya estas cosas, inmediatamente hay un sector que te sale a decir que vas a destruir Chile, que se va a acabar el mundo, y que te está haciendo el juego a la izquierda. Año 92-93, Fernando, 92-93, acusaciones al entonces líder de Renovación Nacional por apoyar la democracia de los acuerdos, reformas que terminaron dándole la razón al gobierno de la época, a Foxley, a Cortázar, los ministros de Hacienda y el Trabajo. Entonces esta discusión viene hace muchos años. Yo creo que hay más de una vertiente de centro derecha y hay que acostumbrarse a eso, pero tenemos que hacer este debate, y el objetivo de sacarme no tiene que ver con personas, tiene que ver con la idea de partido que se quiere y para dónde llevar ese partido en términos políticos. Sí, por eso le hacía la pregunta al principio, Mario, sobre si era una diferencia ideológica. A mí me parece que la verdad no se está discutiendo de una táctica o de un evento determinado, sino que hay visiones distintas de cómo debe un partido servir a su gente, digamos. Y eso es una visión mucho más profunda, y por lo tanto uno a veces entiende que las personas se rebelen o se planteen como se plantean tan visceralmente, porque efectivamente para ellos aquí hay una destrucción de una estructura. Eso es probablemente lo que más complica hoy día, que el partido en los últimos 2 o 3 años, con Cristian Monker también, con una nueva declaración de principios que mira al futuro, no pega ancla en el pasado, con un partido que empieza a tomar decisiones, colabora con aquellos aspectos que había que colaborar con el gobierno de la presidenta Bachelet, hace oposición en los que corresponde, en plena crisis institucional, en los peores momentos de la presidenta fuimos los primeros en sentarnos a conversar. Finalmente se proyecta una imagen de un partido distinta que hoy día nos tiene con 36 diputados y con crisis en la bancada,
pero como el partido más grande de Chile, 1 de cada 4 cores, 1 de cada 5 concejales, 1 de cada 5 diputados, que es de Renovación, y dentro de ese proyecto de partido hay muchas cosas que a otros les molestan. Yo respeto mucho, Carlos Larraín siempre decía que sería un partido chico y ordenado, con 10 diputados versus 36, y esos 10 diputados doctrinariamente muy homogéneos, obviamente con determinado patrón, ¿no es cierto?, determinado criterio. A mí no me gusta, prefiero todo con todas las dificultades que tiene, y como le digo, un partido que esté más pensando en cómo funcionan la centro-derecha, y la vuelvo a citar porque la admiro mucho, de la Angela Merkel a la centro-derecha tradicional que estábamos acostumbrados a mirar, siendo legítima esa. Esta no es una pelea de Chicago versus Friburgo, ¿cierto?, porque entre medio hay muchos matices, pero claramente hay una diferencia importante de cómo vemos el país, de cómo creemos que hay que hacer la política social, de hasta dónde se puede llegar siendo de centro-derecha en materia social, hasta dónde puede uno ir más allá de la mirada económica, que es buena, es positiva y es necesaria, pero que debe ser complementada con un componente humano o humanista, como plantearon nuestros amigos alemanes, y eso a algunos no les parece. Está bien, es legítimo. Mario, la otra variante que ha tenido esta discusión, la planteó, creo, muy directamente la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, cuando definió a Gonzalo Blumel como un problema en función, decía ella, de la falta de seguridad, particularmente en el sur, decía, en la Araucanía, pero el singularizar personas, vuelvo un poco a la pregunta anterior, el singularizar personas, y me llamó mucho la atención que la ex ministra de la Mujer, Macarena Santibáñez, haya puesto un Twitter con el hashtag Chao Blumel, porque revela de alguna manera que el problema lo están viendo como un problema, una vez más, de personas. Y desde ese punto de vista, le pregunto por el presidente. El presidente, ¿en qué nivel siente usted, Mario, está como líder y jefe, aparentemente, debiera ser de Chile Vamos, está metido en la discusión? ¿De qué forma entra en la discusión? Se ha vuelto a meter en la discusión esta semana. El sábado convocó a los partidos por separado a la moneda. Yo no comparto las críticas a Gonzalo Blumel. Yo creo que uno dice, mire, Blumel versus los otros ministros ha hecho esto, lo otro y lo aquello, y como dicen los contadores, ceteris paribus, todo lo demás lo mantenemos igual, lo comparamos igual, en circunstancia que el periodo que le ha tocado a Blumel no tiene punto de comparación con lo que sucede, con lo que le tocó vivir a los otros ministros del Interior en los últimos 30 y tantos años. ¿Cómo va a comparar uno la gestión de Blumel con la de cualquier otro ministro? No quiero nombrar a ninguno. No hay por dónde. Estamos viviendo desde octubre al día la crisis más grande de nuestro país en los últimos 30, 40, 100 años, pregunto. Entonces, criticar es muy fácil, pero veo yo en Blumel un ministro con prudencia, buen criterio, no tiene la dureza que algunos quisieran que salga con casco, fusil, ¿no es cierto?, personalmente, con pintura de guerra, instalarse a la selva, no sé, que es lo que quisiera, pero no es la personalidad de Gonzalo Blumel. Pero yo creo que la personalidad que él tiene es la que se necesita en este minuto. Un tipo razonable, capaz de dialogar. Vuelvo a las diferencias con el senador Alamán. El senador Alamán decía hace un mes atrás, no hay que hacer acuerdos, no hay que dialogar, no hay que juntarse, no hay que sentarse a la mesa con la oposición. Entrevista día viernes en la noche, hace 4 o 5 viernes atrás, con la periodista Paula Valenzuela en T13.cl. Le doy todas las coordenadas. Al mismo tiempo, yo decía, bueno, hay que sentarse, hay que negociar, hay que buscar un acuerdo con la oposición para enfrentar juntos esta pandemia en términos sociales y económicos. Gonzalo Blumel en la misma línea. El presidente afortunadamente nos dio la razón. Bueno, obviamente que hay un abismo, una enorme diferencia entre una posición y otra. Como plantea un sector duro a la derecha, no negociemos, no conversemos,
Nada que hablar con la oposición porque nos vota en contra, como si las oposiciones en el mundo no votaran en contra. Nada que hacer con la oposición que nos acusa constitucionalmente, como si nosotros no hubiéramos acusado constitucionalmente. Obviamente que hay una diferencia profunda en cómo conducir el país también, desde el presidente hacia abajo y sobre todo pasando por el ministro del Interior. Yo me quedo con la fórmula, con la mentalidad, con la actitud que tiene Gonzalo Blumen. Esa es la que creo que necesitamos hoy día. Hoy día no necesitamos un George Patton, necesitamos una persona distinta. No quiero aludir a ninguna particular, pero sí, no estamos en guerra y hay que salir de esa lógica de conflicto y de polarización y de blanco y negro y de buenos y malos, que a algunos les acomoda, porque algunos creen que para el plebiscito es necesaria la polarización, porque así movilizan el electorado, porque así logran que cierto la opción que defienden tenga mayores posibilidades. Yo creo al revés. Yo creo que la lógica de la polarización lo único que hace es ponerle más leña a un juego que está ahí, patente, la plaza está todavía rendida y que espero no resurja. Yo me quedo con Blumen, Fernando, el presidente está retomando y él ha tenido que sentarnos a la mesa. Lamentablemente nosotros debiéramos haber hecho eso. Ya veníamos arrastrando 4 o 5 conflictos en el último mes, ¿cierto? Los proyectos inadmisibles, el postnatal de emergencia, el veto a la no reelección de alcalde. Ahí ya le nombro 3 peleas mayúsculas que hubo dentro de la coalición. Agréguele lo del 10%, y finalmente termina la coalición con las relaciones congeladas y tiene que intervenir el presidente. Yo espero que recompongamos relaciones, somos la coalición mejor evaluada, tenemos por delante un año lleno de desafíos electorales, sobre todo desafíos sociales, económicos y políticos, a partir de lo que es ser una comisión de gobierno, y para eso hay que estar unidos. Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Gracias, Fernando. Buenas Hasta luego. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llena